vamos a leer bastante acerca del Antiguo Testamento y pensé que por el contenido el título puede ser Renovando. En el libro de Génesis nosotros encontramos la historia de José cuando fue vendido por los hermanos, todas las circunstancias que este caballero vivió, pero en el versículo, en el capítulo 41 de los versículos que vamos a compartir en adelante, vamos a mirar a partir del instante en el que José, de alguna forma, Dios, y de una forma muy peculiar, Dios lo hace salir de su encierro, de su cárcel y de todo este tipo de situaciones que yo creo que solamente alguien como José podría vivir sin perder, digamos, la cordura. Y eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. O sea, cómo esta persona que traicionado por sus hermanos, que de alguna manera acusado por un delito que no cometió y de ahí sucesivamente, y cómo no logra perder como su equilibrio emocional, cómo logra mantenerse. En Génesis capítulo 41, del 42 en adelante, vemos ya el resultado de su exaltación y de su restauración, digámoslo así, en ocasión y resultado de una situación que se dio con Faraón. Dice la Biblia que Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Solamente Dios puede llegar a tomar a alguien de la cárcel, una persona que de alguna forma tenía antecedentes en ese instante a la luz digamos, las leyes que regían ese país en ese momento y ya hoy es una persona en la cárcel y mañana está siendo exaltado de una forma impresionante por el gobernador. Siempre. Dice el versículo 43 que lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Además, que sale de la cárcel, además que lo exalta y lo coloca como casi que un co-gobernador, como una especie de virrey, le da la hija de un sacerdote pagano por esposa, ¿no? Esto es algo interesante también. Entonces, él es una persona de una crianza específica, con unos preceptos específicos, y si él hubiera estado en un contexto que no fuese del cual él viene a encontrarse con Asenat, pues muy seguramente la misma familia se hubiera opuesto a esa relación emocional, si es que se dio alguna relación emocional, porque esto es un matrimonio, digamos, de tinte político. Pero entonces le entregaron a la hija de un sacerdote pagano por esposa. Y dice que salió José por toda la tierra de Egipto. Esto es algo interesante. Continuando la lectura, encontramos que José era de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Este es un dato interesante, ¿no? El hecho de que si él tenía 30 años, muy seguramente era un adolescente, no era tan mayor cuando los hermanos tomaron esta decisión y todos los procesos que vivió. Era una persona bastante joven y aquí específicamente mencionar que a los 30 años es restituido me parece interesante y es un momento clave en la historia de Egipto, y es que empieza la abundancia, ¿no? Dice que la tierra produce a montones durante los años que empezó este señor a gobernar. Pero hay un detalle bastante llamativo. Dice que nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, este señor, casado con una mujer, hija de un sacerdote pagano, pues la embaraza. Aquí resumen claramente, dos hijos nacieron. Y entonces dice que llamó José el nombre del primogénito Manasés,
porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Siempre hemos entendido desde que conozco la Biblia que colocarle los nombres a los niños es un detalle de suma importancia, es algo que es trascendental. En algunos casos refleja el conocimiento que hay, digamos, del Señor en la parte, digamos, del significado de los nombres. Es llamativo que aquí José llama a este caballero en relación con una obra que él atribuye a Dios. Y cualquiera diría, ok, pero este señor, ¿de dónde, cómo y cuándo? Siendo que sus hermanos, los que fueron creados en la misma fe y que de pronto hablaban del mismo Dios, y cómo así, o sea, conservó su relación con Dios. Seguramente sí, porque Manasés es un nombre hebreo, no es un nombre egipcio, o sea que a cenar. Entonces, en este sentido, no se interpuso y atribuye el nombre de su hijo a algo que hizo Dios. Le hizo olvidar todo el trabajo y la casa de su padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ambos nombres atribuidos a lo que Dios ha hecho en su vida, ambos nombres. Evidencia de una persona que independiente del sufrimiento, conservó sus conceptos clave en su relación con Dios. ¿Cómo hará alguien para conservar sus convicciones? ¿Cómo hará? En medio de una tradición familiar, los más, qué sé yo, piadosos, no sé, el ambiente donde se crió, ¿cómo hará? En un lugar donde nadie, absolutamente nadie a su alrededor podría estar viviendo una relación con el Dios al cual José atribuye el nombre de sus hijos. Esto es algo bastante llamativo. Continuemos entonces. Egipto. ¿Con qué se relaciona este término? ¿Cuál es el concepto que tenemos desde la Biblia sobre Egipto? Y usted piense un poquito acerca de esto. ¿Cuáles son esas, digamos, relaciones conceptuales que hacemos sobre Egipto? Desde que yo conozco al Señor y cuando a mí me compartieron de la Biblia, a mí me enseñaron que Egipto tiene que ver con esclavitud y un montón de cosas. Egipto, ¿con qué lo relacionamos? Esclavitud, pecado, idolatría, ¿sí? Todo esto es Egipto y efectivamente es así. ¿Para qué hizo Dios entonces prosperar a José en Egipto? ¿Cómo así? Si realmente es una zona de tanta contaminación, ¿cómo es que Dios lo hace prosperar allí, en esa ciudad, en ese ambiente tan hostil, en un ambiente tan contrario a lo que es el conocimiento y la palabra del Señor? ¿Para qué? Y sabemos que cuál es la razón, o sea, indudablemente Dios hizo algo impresionante allí. ¿Qué relevancia tienen los nombres que José eligió para sus hijos? Hemos estado mencionándolo ahorita en la anterior diapositiva. ¿Cómo es que este señor llama a sus hijos invocando la obra de Dios? ¿Cómo llega una persona a mantener firme su conocimiento de Dios en medio de la aflicción? Actualmente hay quien se afecta emocionalmente porque no recibe un mensaje en las redes sociales o porque no tiene el trabajo que quería y ven un montón de cosas y cualquier circunstancia hace tambalear, digamos, el equilibrio de muchas personas. Pero aquí hay una pregunta que yo me hacía y es ¿cómo logra una persona conservar sus convicciones en un ambiente contaminado? ¿Cómo logra hacerlo? Porque cuando vas al ambiente de nuestra generación, lo que más escucho yo desde que soy cristiano es, tú no puedes dejar de hacer esto, no puedes dejar de hacer aquello, tú tienes que estar en tal ambiente, tú tienes cuidado, te contaminas, cuidado escuchas, cuidado miras, cuidado esto, lo otro. Y aquí vemos a un hombre traicionado por los que de alguna manera le ayudaron a conocer al Dios al cual le atribuye el nombre de sus hijos, viviendo unas circunstancias por ejemplo, manipulación para configurarle un delito del cual él no era culpable. Y
de un momento a otro su vida cambia. ¿Cómo es que en ese cambio este señor, al llamar a sus hijos con nombres de su cultura, de su idiosincrasia teológica, de su relación con Dios, los nombra así? ¿Por qué? ¿Por qué este señor conservó sus convicciones? Porque seguramente, y todos llegaremos a entenderlo, definitivamente quien conoce a Dios no necesita depender de estructura alguna. De alguna forma, Dios siempre estará guiando a esa persona. José es evidencia de eso. Muchas, digamos, especialistas en la palabra hablan de que José es un personaje bíblico que tipifica la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y es mucho lo que nosotros podemos aprender de José en el sentido de cómo una persona mantiene su relación con Dios, su identidad con Dios independiente de las circunstancias. Bueno, la historia continúa, digamos, en cuanto a lo que es José. En Génesis 48 dice que cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José: a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Vea pues, ¿sí? O sea, los médicos desde siempre, toda la vida, se han otorgado el crédito de más o menos diagnosticar el periodo de vida que le queda a alguien. Dice, entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Esto es un detalle muy importante, ¿sí? Muy importante. Mire cómo lo dice el autor. ¿A quién menciona primero? A Manasés y a Efraín. ¿Por qué lo hace en esa manera? Porque primero nació Manasés y después nació Efraín. Regularmente en la cultura hebrea siempre se menciona primero al hijo mayor y de ahí para allá en su orden de nacimiento a los hermanos. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama, y Jacob le dijo a José, vamos a ver qué le dijo. Mira, José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Este es un detalle interesante que quiero hacer notar, y es que José no había hablado con su papá acerca de este encuentro. Y Jacob le viene y le dice, imagínate que tengo esta bendición. Esto es muy importante. O sea, esto me pasó, me encontré con Dios y Él me dice que habrá bendición para la descendencia y que habrá descendencia multitudinaria y habla de naciones. Ojo con este detalle, naciones. Esto es algo interesante. Y eso le cuenta Jacob a José. Y entonces le dice este señor a José, ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés. ¿Notan algún cambio acá? Si alguien lo nota, por favor, abre el micrófono y me dice qué cambio notan. Sí, el primero está de segundo. Ajá, muy bien. Gracias, Juan. Algo pasó ahí. O sea, es muy curioso. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés. Ese detalle es muy importante. Quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Estos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Y entonces es muy curioso porque yo esto lo había escuchado en muchas ocasiones, y entonces siempre había pensado como que tan lindo el abuelito, ¿no? Ay, es que yo quiero a mis nietos como si fueran mis hijos, pero no, aquí hay algo impresionante, ¿no? Hay algo profundo. Estos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón, o sea, serán mis hijos. Es algo bien interesante porque de alguna forma está este señor haciéndonos entender a nosotros siglos y siglos después que de 12 tribus pasaron ¿a cuántas? A 14. 14. A 14 tribus. Y entonces en alguna vez yo escuché eso y yo, ay no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué tal? Sí, y entonces, pues, si este señor dice, estos son míos,
Y entonces aquí viene un detalle interesante. De 12 a 14, mis nietos son como mis hijos. Esto lo dicen muchas veces los abuelitos, ¿no? Ay, yo quiero a los nietos como si fueran hijos míos. Y entonces mi esposa es una de las que me dice a mí, ella me dice, ay, no, yo sí quiero querer a mis nueras y yo quiero, voy a querer mucho a mis nietos y pues yo me imagino, yo digo que qué maravilla, eso debe ser espectacular, de verdad, uno ver a los hijos de los hijos, eso debe ser maravilloso. Pero entonces aquí Jacob no está hablando de una simple simbología de abuelito tierno, no, no, no. Él está hablando desde un nivel de comunión con Dios. Este señor Jacob, a la edad que tiene aquí, que es bastante, bastantes años, muchos años, eh, según la Biblia, encuentra uno a un señor en la ancianidad que tiene el resultado de un nivel de comunión con Dios tan profunda que entendió lo que venía con sus nietos. Y esto a mí me puso a pensar, de hecho, cuando escuché esto y lo leía, yo decía, caramba, de verdad que una ancianidad a ese nivel, uff, eso tiene que ser algo fuera de serie. Yo creo que uno ya no miraría ni canas, ni arrugas, nada. O sea, esto es una ancianidad de la cual uno podría aprender muchísimo. Es decir, este señor en todos sus años cultivó su comunión con Dios y llegó a desarrollar un nivel tan profundo de relación con Dios que ya a estos momentos donde ya va a partir de este mundo, él no ha perdido ni la cordura, ni el equilibrio, simplemente ve lo que Dios tiene para incluso sus nietos. Esto es algo especial de este señor. Ve a dos niños, pero los ve como gigantes espirituales que van a seguir el proceso de transformación de Israel. Entonces, yo creo que uno de papá, uno cuando tiene a sus niños, a sus bebés, uno tiene sueños y anhelos con ellos. Y luego uno se da cuenta que, bueno, es decir, luego ya son los sueños y anhelos de cada uno de los hijos. Y chévere uno poderlos apoyar en sus sueños y anhelos. Pero cómo lograr que ni los sueños y anhelos del papá o tampoco los sueños y anhelos de los hijos, sino que se llegue a entender el plan de Dios para con esos niños. Eso toma tiempo y eso toma comunión con Dios. Porque en el más de medio siglo que llevo andando en este mundo, pues lo que yo veo que regularmente las familias hacemos es trazar una agenda familiar conforme a las preferencias, digamos, culturales, familiares, qué sé yo, pero también en relación directa con los sueños y anhelos de cada uno de los miembros de la familia. Pero este señor ya no son mis sueños, mis deseos, no, ya él los mira y dice, caramba, estos son míos. Ahora, ¿por qué lo entendió? Porque él dijo, Dios va a hacer algo con estos dos, va a hacer algo de mucho impacto para las naciones. Y les otorga una bendición muy especial. Espero estar siendo claro con esto, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, digamos que sí. Bueno, entonces, estamos aquí en el momento de la visita de Jacob a su padre ya, digamos, en el lecho de muerte. Dice que Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Tremendo respeto hacia su papá. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Este es un dato trascendental. Aquí ocurre algo interesante, porque
Noten ustedes el detalle que hacía como que resaltáramos un poco. La narración empieza hablándonos de Manasés y Efraín, porque el mayor es Manasés. Luego encontramos a Jacob diciendo Efraín y Manasés, y luego entonces José, de acuerdo a lo que hasta ese momento él conoce, porque vemos que al llamar a sus hijos con estos nombres, es una persona que conoce la palabra de Dios, que conservó su identidad con el Señor, entonces sabe que la bendición de la mano derecha de un papá va sobre el hijo mayor y de la mano izquierda va sobre el hijo siguiente, por asuntos de primogenitura, pero llegó Jacob y cruzó los brazos. Hoy entendía que la expresión hebrea acerca de cruzar, por más que la busqué, digamos, desde el punto de vista de letra por letra, pero entendí que la expresión es kesher, y esta expresión no es un simple acto de involuntario, sino que Jacob entendió por qué Dios lo dirigió de esa manera, o sea, que fue Dios el que le llevó los brazos a bendecir a los hijos de esta manera. Y entonces, luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. ¿Se acuerdan que él dijo que estos hijos tuyos ahorita son míos? Entonces que ellos preserven mi nombre. Entonces de 12 tribus, confirmado. ¿Pasamos a cuántas? A 14. Entonces, y que de su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Es algo interesante. Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se la levantó para pasar a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé. O sea, no es, él no es o sea, como ya estás viejito y entonces es más o menos lo que le van diciendo a uno cuando pasan los años, es que ya tú estás viejito. Entonces, lo sé, Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formarán una multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición. Dirán que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes que Manasés. Entonces, este detalle tan interesante de por qué Jacob actuó de esta manera, aquí él aclara, no es que no lo estoy haciendo mal. Yo sé qué es lo que pasa, pero ocurre lo siguiente. Le dice, lo que pasa es que Dios estableció esto y esto. Es por eso. Entonces, hay algo tan interesante acá y es que noten ustedes el silencio de Efraín y Manasés. Nada, o sea, dos personas que no pelearon ni por qué me está bendiciendo a mí, por qué está haciendo lo otro. No, ellos simplemente estuvieron en silencio porque tuvieron un nivel de conocimiento del Señor en ese momento, sabían lo que estaba sucediendo. La bendición tiene un impacto importante. Efraín y Manasés, una nueva generación que evidencia poder crecer puros en un ambiente contaminado. Ahí está la situación. Lo que nosotros regularmente estamos escuchando y a veces promulgando es incluso decirle a la gente, no, no hay que entenderlos, es que mire el ambiente en el que están, cómo no van a comportarse de esa manera, es que los compañeros que tienen, es que los amigos, es que las redes sociales, es que no. Si vamos a la Biblia y vemos esto, pues Efraín y Manasés nacieron de una mujer pagana que era hija de un sacerdote pagano, pero estos hijos no se contaminaron ni siquiera con la cultura, digamos, sacerdotal heredada probablemente de su mamá. No, no, ¿por qué José no se contaminó, no se llenó de rencores, que mis hermanos son unos tales por cuales? No, porque cuando Dios
tiene algo para alguien, nada lo podrá arrebatar. Es importante tener en cuenta que la bendición de tener conexión con la eternidad sin dejarse cautivar por el medio ambiente es un asunto sobrenatural. ¿Tenemos libre albedrío? Sí, pero ¿por qué si usted y yo podemos decidir por qué no estamos habilitados para tomar decisiones en concordancia con los preceptos del Señor, independiente del ambiente donde estemos? Estos dos muchachos, Efraín y Manasés, estaban preparados para recibir la bendición decretada por el cielo. No iban a competir. ¿Cómo así? Mi hermano es el menor. ¿Cómo así? Yo soy el mayor. No, nada. Ellos simplemente estaban allí quietos, recibieron la bendición y evidentemente cada uno tuvo una bendición profunda. Y entonces nosotros muchas veces, una vez en un estudio que hicimos con Claudia, entendíamos que estos dos hijos representan a los gentiles, de los cuales incluso la iglesia no tenemos el privilegio de haber reconocido la salvación, porque son hijos de la egipcia y aquí fueron adoptados, ¿sí? Como propios, ¿no? Y es una discusión interesantísima que muchas veces hemos manejado mi esposa y yo tema del cual ahorita no quiero abordar, pero sí está la conexión directa con los gentiles. Nosotros, digamos que ahorita somos parte del olivo y en el Señor, estamos preparados para recibir una bendición decretada del cielo. Todo lo que Dios hace es perfecto, ¿cierto? Y cada decreto del Señor tiene una bendición. Y cada día que pasa, uno va entendiendo que todo lo que sucede es porque Dios lo quiere de esa manera y es para bien. Entonces, miren ustedes, ¿recuerdan lo que significa Manasés? Que es el nombre del hijo mayor. Manasés, cuando José llamó a su hijo Manasés, lo llamó así porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y entonces a Efraín lo llamó así porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando tú miras acá, uno dice, ay, tan lindo Manasés, tan lindo Efraín, qué chévere, ay, mira, tan lindo él como hablaba de Dios en el nombre de sus hijos. Pero con el nombre de Manasés encontramos a un José que está enfocando el pasado. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Allí, en medio de su situación, en medio que invocó a Dios con el nombre de su hijo, tenía el espejo retrovisor puesto y estaba mirando. Dios me hizo olvidar. Pero cuando llamó a Efraín, enfocó ¿qué? El futuro. Entonces Dios me hizo fructificar. ¿Y dónde? En la tierra de mi aflicción. Es muy curioso porque, pues, no sé ustedes, pero la mayoría de las personas cuando tenemos una tierra en la cual experimentamos aflicción, lo que queremos es salir de ahí. Es lo más curioso. Sí, y entonces no me está yendo bien acá, no me está yendo bien, no se está dando resultado, voy a buscar para dónde irme. Y a este señor lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Dos enfoques. Entonces, José lleva a sus hijos y llega Jacob después de tantos años, de tanto trasegar en este mundo, que incluso he escuchado temas acerca de su carácter y de sus, digamos, defectos y sus virtudes. Pero aquí encontramos a un José que a puertas de salir de este mundo entendió que en Manasés y en Efraín había una bendición específica para el mundo entero y para la historia. Y es que cuando nosotros vivimos la historia, necesitamos entender cuál es el enfoque que tenemos que realizar. Y entonces le da la bendición, indudablemente, en primera instancia ubica el futuro como la fructificación, por eso colocó su mano derecha en el hijo menor. Y le da la bendición en la mano izquierda a Manasés para que entendamos que si bien es cierto, el pasado es trascendental, no tiene por qué determinar el futuro. Y es algo interesante. Muchas veces tú y yo vivimos
tristes porque es que cuando tenía 11 años entonces me pasó tal cosa y porque yo cuando tenía 14 y yo porque cuando tenía entonces me sucedió tal cosa y aun cuando las cosas no están saliendo bien, entonces esta tierra de aflicción que tengo, me voy a ir de acá, bueno, no sé qué. Y entonces él dice, ok, de aquí en adelante bendigan a sus hijos diciéndoles que Dios los haga como a Efraín y Manasés. Es decir, que fructifiquen primero, que fructifiquen primero donde quiera que vayan. Y en el caso de Manasés, sí, hay que tener una vista en el pasado, pero como en la misma dimensión que se tiene un espejo retrovisor en un vehículo. El espejo retrovisor está allí, pero uno no puede conducir todo el tiempo mirando exclusivamente el retrovisor porque va a ocasionar un accidente. O sea, uno de vez en cuando mira el retrovisor para algo, para ubicarse, para lo que sea, pero no como el foco central. Entonces, Jacob muere. Y sabemos que este señor cuando fallece ha bendecido a todos los demás hijos y tiene un funeral de estado impresionante. Dice en Génesis que después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Miren esto, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ahí está una persona llena de Dios, uno dice, ¿qué tal este man? O sea, viene y entiende, caramba, ya entendí, claro que sí. Si Dios me hizo fructificar en la tierra de Egipto y si todo este sufrimiento lo viví, no fue porque ustedes lo ocasionaron. Y entonces, si ustedes tenían el derecho de tomar una decisión y esa fue la decisión que tomaron, pero resulta que Dios usó todo eso para bien. O sea, Dios lo permitió, porque si Dios no lo quiere, no lo va a permitir, punto, ya, no sucede. Y entonces, pero Dios lo dispuso para bien. Y resulta que el bien no solo mío, sino de muchas personas. No, no tengan miedo, les dice. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Pues ellos dijeron, no, este man ahorita sí, ya después de una vez ya muerto, yo creo que quién sabe qué ir a hacer. Y les dice, no, 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 no. Y les dice, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Es algo interesante, porque no, o sea, realmente es lo que entiende una persona cuando quita la vista del retrovisor y enfoca la fructificación. Y voy terminando. Resultado de la bendición. La verdad es que hay que ser lleno del conocimiento de Dios para entender el bien que hay detrás de cada circunstancia de la vida. Solamente así. Este señor José, ¿dónde se congregó? Dígame. ¿Dónde le ministraron, qué sé yo, ay, no sé, ciertas cosas? ¿Dónde iba él cada 8 días? ¿Dónde, a dónde él entonces asistía a que le leyeran? ¿Dónde, dígame? No había. Su vida estuvo separada de toda una cultura religiosa y cómo se mantuvo sin contaminarse. ¿Conoce usted historias de personas que cada 8 días van a una congregación, a un templo, hacen cantidad de ceremonias y participan de cantidad de cosas espectaculares y la contaminación no llega a caber ni siquiera en todo el espacio donde se mueve?
Seguramente, porque nosotros llegamos a creer que la purificación viene de hacer, pero la purificación viene de ser. José nunca dejó de ser, a pesar de lo que los hermanos le hicieron. Y es tan impresionante el conocimiento que tenía de Dios este caballero, que ni siquiera hizo algo en contra de sus hermanos. ¿Qué bendición tenemos nosotros? ¿Cuál? Nosotros tenemos la bendición de tener a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y entonces, ¿cuál es la razón por la cual muchas veces nuestro comportamiento y nuestras decisiones se evidencian tan contaminadas, tan llenas de antivalores y casi que en muchas circunstancias pareciera que negáramos la fe? Dios es soberano y puede guiar a sus hijos aún en medio de ambientes contaminados, claro que sí. Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Entonces, ¿qué significa eso? Que aún en la tierra de aflicción fructifiques, que aún cuando mires el retrovisor de tu historia te des cuenta que Dios lo hizo todo para bien. Esa es la bendición de Efraín y Manasés. Entonces, es increíble, la semilla de la palabra del Señor nunca será impedida en su proceso de fructificación. Ay, no, tú no has crecido en tu vida cristiana porque tú estás en tal ambiente. Mentira. Solo si tu corazón está enfocado en crecer en el Señor, nada impedirá que haya fructificación en la fe, de la cual hemos sido inscritos a través del nombre de Jesucristo. Mantengamos nuestra mirada en el Señor, claro que sí, porque incluso cuando este Jacob increíble dijo, Efraín y Manasés van a ser de tanto impacto porque será preservado mi nombre a través de muchas naciones. Ahí estamos usted y yo, ahí estamos. ¿Sí? Los gentiles ganados para el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún en ese ambiente tan pesado, Dios puede permanecer renovando nuestra vida, renovando nuestras fuerzas.